Soy Lili Maita, estudiante de Contaduría Pública del régimen especial. Vamos a hablar acerca de la unidad número 4 que tiene por título amortización. Dentro de la unidad de amortización necesitamos saber qué son instrumentos negociables. Un instrumento negociable es una garantía o promesa u obligación que se imparte entre dos o más elementos hecha por una parte específica para pagar una cantidad exacta, ya sea pedido o en un momento determinado, y la persona que le debe la obligación puede cambiar dependiendo de quién tenga el instrumento. En finanzas, el término negociable significa que es un documento legal que se puede utilizar en lugar de un efectivo. El sujeto lo usa para prometer un pago futuro y un instrumento negociable viene con instrucciones específicas al momento de pagar ese flujo de efectivo. Antes de entrar completamente en materia, vamos a ver algunas definiciones básicas sobre lo que son las posesiones legítimas, la negociabilidad y cómo se transfiere el instrumento. Una posesión legítima del documento es quien contiene la promesa de pago o el derecho titular para recibir el pago. La negociabilidad o la palabra negociable se refiere a la capacidad que tiene el instrumento para ser transferido. Una vez que encontramos que el documento puede ser transferido o negociado, el valor acordado por las partes o entre las partes puede ser transferido a otra persona o devuelto a la persona que quiere pagar. La negociabilidad del instrumento surge como naturaleza incondicional. Transfiriendo el documento, el instrumento puede ser transferido o negociado a un tercero cuando el titular del instrumento o lo endosa o lo entrega a una parte compradora o descontadora. Algunos ejemplos de los instrumentos negociables son las notas bancarias, las letras de cambio y los cheques. Estos ocurren ya que hay ciertas transacciones que requieren una gran cantidad de flujo de efectivo, tanto para la parte compradora como para la parte receptora. Entonces, eso puede ser o puede venir dado por las transacciones como exportaciones o importaciones, en donde se ve bastante lo que son las letras de cambio, los cheques y las notas bancarias. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos negociables? Lo hemos hablado anteriormente. Como un instrumento negociable es un documento, se puede determinar que son el cheque, el pagaré y las letras del cambio. El cheque es uno de los instrumentos negociables más utilizados porque es capaz de movilizar una mayor cantidad de dinero en diferentes partes del país. Tiene derecho a disponer una provisión de fondos de su cuenta corriente bancaria a bien o a favor de sí mismo o de un tercero, porque los cheques se pueden hacer al portador, que es una persona que obtiene el documento, o a un tercero. La letra de cambio es un instrumento negociable mediante una persona natural o jurídica, librador, girador o emisor, ordena a otra persona para que se pague a un tercero beneficiario una cantidad determinada de dinero al vencimiento de un plazo fijado o a la vista si sucede el caso, pues. Ahí pasamos al tercer y último instrumento negociable, que se llama pagaré. Un pagaré es un título de crédito que contiene una promesa de pago sostenida en diferentes formalidades, de haber recibido del banco una cantidad de dinero en específico y donde además se compromete a pagar en un plazo establecido. Dentro de los procedimientos administrativos para el manejo de los instrumentos negociables, depende del tipo de instrumento, se tienen que tomar ciertas y determinadas consideraciones. En los tipos de cheque, tenemos que tener claro primero qué son los cheques y cuáles son sus tipos. En este caso vendría siendo el cheque de gerencia, el cheque propio o personalizado, el cheque de viajero. El cheque de gerencia es aquel emitido por el banco contra sí mismo. El cheque propio es un cheque que se utiliza, como se dice propiamente, para una persona en específico dentro de su propia cuenta bancaria. Y el cheque viajero es un cheque que se hace un pago efectuado por quienes viajan tanto a escala nacional como internacional. ¿Cuáles son las condiciones de pago de un cheque?
Un cheque debe estar bien emitido, o sea, tiene que estar bien fechado con fecha de presentación o de anterioridad de fecha. La cantidad de números debe ser igual a la cantidad expresada en letras. No debe tener enmiendas, ni borrones, ni tachaduras. La firma del emisor debe ser igual a la que está en la entidad bancaria. El emisor debe tener fondos suficientes para realizar el pago. ¿Cuáles son las partes que intervienen? El librador o la cuenta, o el que tiene la cuenta corriente, y el girador o librador, que en este caso vendría siendo el banco. ¿Cuáles son las maneras de emitir un cheque? Un cheque de orden, cheque portador o cheque no endosable. El cheque de orden, en este caso, tiene que el tenedor puede endosar libremente el documento sin otros requisitos para firmar en el dorso del mismo. El cheque al portador por su naturaleza no requiere ningún tipo de endoso, sino que se tramite en lo que porta el documento. El cheque no endosable es aquel que solo puede ser pagado al titular u original beneficiario y no puede ser transferido de forma que con los efectos de cesión o venta ordinaria. Para la parte de los pagarés, los procedimientos administrativos la letra de cambio. Los procedimientos administrativos que se tomen en cuenta es que la indicación de la palabra de letra de cambio debe estar en la parte superior de la misma, la cantidad que debe pagarse debe aparecer en la misma, el nombre a quien se debe pagar o librar, la fecha de vencimiento y el lugar de pago, el nombre de la persona cuya orden debe efectuarse el pago, la fecha y lugar donde debe ser o donde fue emitida la letra y la firma del que gira la letra o el librador. Estos son los pasos o los ítems a tomar en cuenta cuando se realice este procedimiento administrativo tanto para emitir como para recibir una letra de cambio. También, entre las partes que intervienen dentro de la letra de cambio, tenemos el beneficiario, el librador y el avalista. El beneficiario tiene derecho a cobrarla o a endosarla si así lo desea. El librado está en la obligación de pagarla a su vencimiento y el avalista está en la obligación también del caso de que no pague el librado. Entre los procedimientos administrativos para el pagaré, tenemos que tomar en cuenta qué contiene un pagaré. En este caso, un pagaré debe contener la fecha, el librador, es decir, el que emite o garantiza la aceptación del pago, la cantidad en números y en letras, en la época de su pago, o sea, el tiempo, la persona a quien lo paga o a cuya orden debe pagarse, y la expresión si son de valor recibido que especifique o por valor en cuenta. Esos son los tipos los ítems que deben cumplirse a la hora de realizar un procedimiento administrativo para poder verificar si es valedera o no tanto la letra de cambio como el pagaré. Y el cheque, bueno, dependiendo de el endoso del mismo o de la naturaleza del cheque. Las bases legales están sostenidas en el Código de Comercio venezolano. En este caso hay un título, el título 10, que me habla acerca de los pagarés, y en sus artículos de 486 y 488 me habla acerca de las características que debe tener, quiénes son las personas que libran o que avalan, y el artículo 488 me habla acerca de las características específicas que debe ser pagado si una persona pasa del límite de tiempo para pagar el mismo. En el título 9 habla sobre los cheques y me habla del artículo 489 al 494, me habla acerca de las características de los cheques, cómo deben ser especificados y cómo deben ser endosados y pagados. Hay un artículo especial que es el 712 que me habla acerca de que los cheques deben ser impresos en un formulario específico de cada entidad bancaria para poder pagar o cumplir los pagos de los mismos. Y bueno, gracias.